el hecho extraordinario de lo que está sucediendo tanto en Grecia como en Turquía como en el resto de todos los países europeos, donde te voy a decir hoy viene, por ejemplo, en El País viene una página dedicada a la comparación entre los partidos llamados xenófobos, populistas de derecha en los distintos países. Y claro, para mí no es ninguna sorpresa, pero para mucha gente sí que la tiene que haber, porque la proporción es tan diferente en unos países que los más avanzados desde el punto de vista de lo que llaman libertades, que algunos confunden con la democracia. Resulta que son los que más miedo tienen de perder la seguridad. El miedo al populismo, por ejemplo, de todo el cuadro europeo que predica el país, Polonia está a la cabeza con nada menos que el 38%, partido de la ultraderecha llamada. Los conservadores de Polonia el 38%. Pero es que en Suiza, el partido suizo populista alcanza nada menos que el 30%. Y esto no es conocido en la opinión española. Y en Dinamarca, que aquí se cita como el colmo del avance y de la civilización, pues tiene el partido allí xenófobo, llega al 21%. En Austria también el 21%. En Finlandia el 18%, que tú lo sabrás mejor. Y en Francia también el 18%. Y en Suecia el 30%. Y en el Reino Unido el UKIP casi el 13%, el 12%. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque es muy fácil ser, como la señora Merkel, como Alemania, pues muy generosos en los refugiados y muy duros con sus propios paisanos, porque esa es la política de austeridad de Merkel. Ha sido una dureza hacia el interior y una generosidad hacia el exterior para recibir con los brazos abiertos a todo el que venga a recogerse a los sistemas de seguridad económica y protección de derechos de la Unión Europea. Eso es inevitable. Por eso quería, si tú tienes que hacer alguna reflexión sobre un tema que conoces mejor que yo, por lo menos porque lo conoces a través de tu mujer, a través de tu propia estancia en Bélgica, conoces la importancia que están teniendo cada día más los partidos llamados populistas, pero que no se conoce bien su naturaleza, porque son partidos en el fondo nacionalistas, donde dan mayor importancia a la propia nación que a lo que está haciéndose en Europa. Y es muy importante que en este momento, creo que es el representante de los partidos liberales en Estrasburgo, lo que ha declarado tiene importancia porque dice la verdad. Dice, no es que no estén de acuerdo con la Unión Europea, dice, lo que no están de acuerdo y cada vez mayor número es con esta Europa. Entonces ha tocado en la llaga, porque claro, el rechazo de la Unión Europea no ha sido motivado por estos atentados o por estas inmigraciones incontroladas. El ministro al que me refiero se llama Verhofstadt. Holandés, sí. Holandés. Y dice que la gente... No, belga. Sí, el antiguo primer ministro belga. Exactamente, el Eso antiguo, es, sí. eso es. Y dice que la gente no está en contra de Europa, sino de esta Europa. Y también otro que no sé bien quién es, se llama Mas, M-A-S-S. ¿Sabes quién es? Mas. Hay que usar argumentos contra la propaganda perversa. No sé lo que quiere decir, ni contra propaganda perversa, ni argumentos. Porque argumentos hasta ahora no se han utilizado nunca. No hay más que medidas de fuerza tomadas o medidas de protección tomadas en sistemas políticos que, lo diré una vez más, que en Europa continental son todos partitocráticos y que incluso Dinamarca, que se quiere citar como ejemplo, es partitocrática. Y aunque sean regímenes parlamentarios y aunque tengan algunos índices muy buenos de educación, por ejemplo, se olvida cuando se proponen estos países, como puede ser el caso de Podemos, que pone a Dinamarca o a Finlandia, pues yo digo nada más que qué pena que es que en Dinamarca tiene una abundancia de cosas que aquí no tenemos, y es que en Dinamarca hay muchos daneses. Fíjese, don Antonio, al discurso que acaba de hacer, me gustaría hacerle llegar dos reflexiones. Primera reflexión, nuestra prensa, la prensa española, yo creo que se equivoca mucho cuando considera que estos partidos populistas son todavía partidos minoritarios, partidos del lumpen, partidos de gentuza. Nada, está completamente equivocada. Se equivocan completamente. Totalmente. Es y decir, ahí tiene el ejemplo de Francia, bien lo tiene cerca. Y sin embargo, fíjate, Francia no es la primera, tiene solo un 18% comparado con Polonia, o con Dinamarca, o con Austria, o con Suiza. Francia es moderada. Estos partidos populistas ya son partidos de masas. Absolutamente. Son partidos que lo sigue muchísima gente. Yo no digo, no puedo negar que a lo mejor hace 10 años, hace 5 años, cuando tenían
el 1, el 2, el 3% del voto, sí estaban integrados pues por gente radical, por lumpen, pero a día de hoy, es decir, yo conozco personas en Francia, personas en los países nórdicos, personas en Alemania que están votando a estos partidos populistas, en el Reino Unido también, donde voy mucho, personas que diríamos son clase media, clase de lo más normal, por decirlo así. Va a tener muchísima importancia, creo que la está teniendo ya, el fenómeno del aumento de los partidos llamados populistas, nacionales o nacionalistas, e incluso algunos xenófobos, la distinción fundamental que estoy empezando a hacer desde que di las conferencias entre lo que es el fascismo de Estado del fascismo nacional. Eso en el origen. Quiero decir que este terrorismo va dirigido contra los estados, porque no hay, en Europa no hay más que partidos estatales. No va contra un partido ni contra la nación, va contra los estados europeos, en los gobiernos. En cambio, los movimientos nacionales, más o menos xenófobos, igual los movimientos de masas, cuando son masas, ya no son producto de que esas masas están movidas por la atracción de Hitler, Mussolini o un vencedor en una guerra civil, sino que es al contrario, son los gravísimos errores que provoca un europeísmo artificial mediante medidas de protección y de propaganda en perjuicio de los nacionales, provoca el nacimiento de otro tipo de nacionalismo que hasta ahora no conocíamos, que es el nacionalismo no estatal, sino contraestatal, contra el Estado. Y ese es el punto que yo quiero señalar, porque va a tener una gran importancia para comprender no solo los fenómenos de lucha contra el terrorismo y la reacción al terrorismo islámico, sino que en España esta distinción es de mucha utilidad para que comprendamos que el fenómeno separatista catalán, donde por cierto el episodio del accidente desgraciado de Tarragona ha sido utilizado en el funeral, donde ha acudido Renzo, el primer ministro italiano, ha sido utilizado por la televisión pública como un reconocimiento de Italia, va menos a la internacionalidad de Cataluña, ese mal gusto, esa horterada, porque es propio de hortera, que es lo que son la mayoría de los políticos catalanes nacionalistas, unos horteras, pues creo que sí nos va a servir para que comprendamos cada vez más y mejor que lo único fascismo y nacionalismo que nos han dado noticia y que conocemos es el del Hitler y Mussolini, el del Estado, pero no conocemos, está oculto un nacionalismo natural, que es aquel el que se apega a la nación y defiende a la nación contra el Estado, no para conquistarlo, como es Podemos, que es naturalmente que lo acuso yo de fascista, porque de todos los partidos que están hoy en el Estado, Podemos, que está en el Estado, es el único que desde esa posición quiere asaltar al Estado, es decir, convertirse en algo que los demás no, que es ser totalitario. Esto es lo que ha motivado la avalancha de troll y de ataques a la radio, a las emisiones, y es por lo que ha motivado que lo he cerrado, porque no pueden soportar que yo esté distinguiendo con tantísima claridad que Podemos es el único partido desde que murió Franco que nace primero para integrarse enseguida en el Estado, adquirir condición de estatal, y una vez que está en el Estado ya como órgano del Estado, con subvención del Estado, con prerrogativas de Estado en el Parlamento, su programa, según dice él literalmente, y por eso lo vota la gente, si no lo votara yo no lo tomaría en serio, porque sería un payaso, pero la gente toma en serio que desde ese escaño pequeño quiera la conquista total del Estado y quiera ocupar los ministerios. No importa que haya sido para humillar o para provocar elecciones. Lo que importa es que la mentalidad de Pablo Iglesias es totalitaria, porque un partido del Estado que quiera ocupar la totalidad del Estado es totalitario, eso se llama totalitario, porque lo contrario del totalitarismo no es el pluralismo, sino el parcialitarismo. Lo contrario del total es lo parcial, y Podemos no admite ser parcial, quiere todo. Ahí se ve cómo rechaza el pacto con Garzón, está denunciando un comportamiento fascista de Estado, y es lo único que hasta ahora conocemos, porque un nacionalismo normal, moderado, de amor a tu propio país, pero que no pretenda ocupar el Estado, hasta ahora no lo conocemos, porque todos los fascismos que hasta ahora hemos conocido eran fascismos de Estado, conquistas del Estado, no eran nacionalistas de la nación, sino nacionalistas un pretexto del Estado. Esa es la importancia que le doy a lo que acabo de distinguir, para comprender cómo los partidos de masa que se están formando hoy en Europa no son como los partidos de masa anteriores a la guerra mundial.